Porque Lula não vai ter golpe. Porque Lula não vai ter golpe. Não vai ter golpe. Porque Lula não vai ter golpe. Porque Lula não vai ter golpe. Porque Lula não vai ter golpe. Não vai ter golpe. Porque Lula não vai ter golpe. Porque Lula não vai ter golpe. Porque Lula não vai ter golpe. Não vai ter golpe. Porque Lula não vai ter golpe. Porque Lula não vai ter golpe. Porque Lula não vai ter golpe. Não vai ter golpe. Antes de que caiga esta. Muy buenas noches a todas y a todos. Tener la más cordial bienvenida a esta nueva emisión ahí entre los gritos de la gente en Sao Paulo. Los paulistas, bueno, no solo los paulistas, en muchas ciudades de Brasil salieron a manifestarse en contra del golpe. Ahí estaba el grito que decía, doctor. No va a haber golpe. Fuerza Lula. Bueno, ahí está. Esto es de... ¿Hace cuánto fue esto? Son las 9 de la noche en... No, siguen las manifestaciones, esto es hace un par de horas, lo subió a su web a la agencia Brasil de Fato, que es la agencia del Movimiento Sin Tierra de Brasil. Brasil, que es tan extenso y tan ancho, ¿tiene en todo el país a la misma hora? Sí. Sí, sí. Qué raro, ¿no? Porque... Nosotros estamos 2 horas menos. ¿2 horas menos? Sí, con relación a Brasil. O sea que ahora en Brasil son las 11 de la noche. Sí, señor. Y 5. Sí, señor. Bueno. ¿Fueron masivas las movilizaciones o...? Sí, de todas formas no tuvieron las características de las del 18 de marzo, que sí, no más masivas, esta vez fueron también concentradas en todos los estados, pero en lugares más pequeños. Por ejemplo, en San Pablo se hizo en una plaza y no en la Avenida Paulista, y así en otros lugares, igual de todas formas... llenaron esos lugares y miles, como lo vemos detrás nuestro, en San Pablo, mostraron, digamos, la defensa por la democracia, el Estado de Derecho, no va a haber golpe, y el apoyo a Dilma y a Lula. Estaba usted, antes de llegar a Ojo con los Medios y a Labia Yala, corriendo para hacer la traducción de un mensaje del presidente Lula da Silva. Les propongo a todos que lo veamos y lo escuchemos. Adelante el expresidente Lula, por favor. Meus amigos e minhas amigas, o Brasil está vivendo um momento histórico. De um lado, estão aqueles que querem atropelar a democracia, aprovando um impeachment sem base legal. A presidenta Dilma não cometeu nenhum crime de responsabilidade, e impeachment sem base legal é golpe. De outro lado, estão os que acreditam na democracia e a defendem de corpo e alma. Nas ruas, nas escolas, no trabalho, nas redes sociais, nas igrejas, o povo brasileiro está mostrando o quanto valoriza a democracia. E se manifesta em defesa da Constituição, do Estado de Direito e das conquistas sociais. A sociedade brasileira sabe o quanto custou recuperar a liberdade e a legalidade. Quanta luta, quanto sacrifício, quantos mártires. Mas o Brasil sabe que não existe solução fora da democracia. Que não se conserta um país andando para trás, que não há poder legítimo se a fonte não for o voto popular. Por isso eu quero saudar esse movimento extraordinário, que cresce a cada dia e está tomando conta do nosso Brasil. É um movimento de paz, de amor ao país e de fé na democracia y no diálogo. Bueno, es evidente que en la región estamos en una batalla político y mediática muy fuerte. Bolivia obviamente está inmersa en esa misma batalla. Sí, el tema de que parece que ahora después del gobierno de Bush entra Obama, la última partecita que quiere nuevamente retomar a América Latina como su patria trasero, no le perdonan el hecho de que haya habido gobiernos populares. Empezó con Venezuela, le siguió Brasil, luego Argentina,
Ecuador, la misma Bolivia. Son 10 años a los cuales el imperio definitivamente no le perdona. El hecho de haberse levantado, el hecho de haber sido cada uno de nosotros independientes en el tema de nuestra propia soberanía, decidir qué es lo que nos conviene, qué es lo que no nos conviene, y todo este movimiento pues está haciendo precisamente que ataquen a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, se crea esta política del miedo, del susto, de que las cosas van a cambiar y que definitivamente estos gobiernos populistas que piensan en el pueblo no han funcionado, cuando en realidad nosotros vemos y analizamos que la cosa es distinta, que sí ha funcionado. Es un caso muy claro lo que está sucediendo en Brasil y lo que está sucediendo también en Argentina. Es un contraste bastante fuerte. Mariano, que hay, lo estábamos hablando antes de entrar al estudio, yo veo que en las últimas horas, días, hay una intención, no solo en Bolivia, me parece que sino también en Brasil, bueno, no lo vi tanto en Brasil, ¿no? En Venezuela creo que un poco también hay como una intención de mostrar la gestión, los éxitos, para salir de esta esfera de la campaña sucia, ¿no? Pero a la vez también hay una gran sensibilidad de buena parte de nuestras sociedades para canalizar ese enojo contra los gobiernos progresistas, ¿no? Hay una doble vía y está la campaña, está organizada la campaña sucia, seguro que está a la mano de Estados Unidos por detrás, pero también todo esto lo decimos siempre, se juega sobre un terreno fértil, ¿no? Un enojo, un cansancio de la sociedad que evidentemente también existe. Lo que sí es que es un momento extraño por la cantidad de estímulos que hay para destruir la imagen de los gobiernos progresistas, ¿no? Esto es muy fuerte. Sí, y estímulos que vienen, en algunos casos, activándose o fermentándose en los últimos 15 años. Pero ahora han logrado que la gente o que una parte de la gente. Pero me decía Lord Anthony, hoy estaba escuchando Panamericana, por ejemplo. Entonces todo el mundo llamaba y criticaba al gobierno, ofendido. Vos estás en Patria Nueva Valor y me decías, no, pero hay mucha gente que llama y defiende al gobierno, ¿no? Hay evidentemente una polarización que se vio en el resultado del último referéndum. La misma polarización se dio en los resultados de Argentina, 49-51. Es una batalla realmente por las percepciones, porque además, si lográs 2 puntitos más por acá, es impresionante. te cambia el resultado de la ecuación. Definitivamente. Y cuando cambia todo. ¿Se acuerda cuando la izquierda se impone en las elecciones por muy poco? Y los medios siempre dicen, bueno, ganaron, pero van a tener que prestarle atención al otro 49% porque evidentemente la mitad del país está en desacuerdo. A mí me impresiona porque Macri ganó en la Argentina con el 51%, está destrozando todo lo que hizo el kirchnerismo, y no hay un medio que te diga... No hay otra mitad. No hay un medio que te diga, muchachos, hagan un poco de equilibrio porque lo votado la mitad, la otra mitad está en desacuerdo. Pero es que también ha sido una escalada muy interesante de quitar a los medios que te podían decir eso. Los anulas, sí, por supuesto. Despides gente. El último caso esta semana, Telesur, chao de la grilla definitivamente de Argentina. Entonces es una cosita de a poquito y que luego te la borran. Pero realmente estamos viviendo un momento muy particular. No nos toca a nosotros analizar el tema aquí de lo que está sucediendo en Bolivia, porque ponemos el acento en lo internacional. Pero a mí, lo charlábamos antes de entrar al set, esta cuestión de hiperestímulos de todo el día la novela realmente sí nos toca porque es análisis de medios también en cierto sentido. Y lo hicimos durante la campaña. Pero es impresionante cómo se ha mantenido estos sobreestímulos. Hoy se estaba discutiendo si las presas de Obrajes querían a la Zapata o no la querían. Yo decía, ¿pero qué estamos discutiendo? Ya es una cosa demasiado extraña. Por un momento yo trato de abstraerme del contexto en el que estamos viviendo y digo, pero ¿cómo llegamos a discutir estas cosas que realmente son intrascendentes? Una cosa es el tráfico de influencia, otra cosa es si las presas de Obrajes quieren a la Zapata o no la quieren. Es un delirio. Sí, un delirio, y como que se va buscando lo más finito para captar precisamente en lo que en algún momento se decía el morbo, el tema de, como decía, ¿qué viene ahora? ¿Qué sale ahora? ¿Por dónde viene? Y es un guión bien
bien planeado y que aparece por un lado, aparece por otro y aparece por otro lado también. Y eso, sobre todo en los medios de comunicación, ustedes lo han debido notar, es la comidilla, el chisme, la crónica roja que se dice, la crónica amarillista inclusive, porque llegan a especulaciones y cosas que aún no lo tienen. ¿Será? ¿No será? Y en Brasil es parecido, porque fíjate que nosotros, ¿no?, estamos inmersos en todo el debate comunicacional. Que si salen los que están a favor de Lula, que si salen los que están, que cuántos salen a manifestar a favor, cuántos salen en contra, quiénes son los que salen en contra, pero en el fondo de la cuestión, el gobierno está tambaleando y la causa judicial contra Dilma es absurda. Sí, y lo que han logrado instalar en esa causa, que en realidad se refiere a el maquillaje, supuesto maquillaje de las cuentas fiscales públicas del año 2014, pero en general, si uno pregunta, cree que el impeachment o juicio político que le busca la oposición a Dilma Rousseff tiene que ver con la causa Lavallato, es decir, las causas de corrupción en la empresa estatal Petrobras. Y lo han instalado bien. Y creo que el otro tema es que está instalado y que lamentablemente en este punto han ganado, y es que se empieza a instalar que cuando gobiernan los espacios progresistas de cambio, de transformación, se genera confrontación en la sociedad. No hay paz, no hay tranquilidad. Creo que han instalado eso, y eso es grave porque corre de eje el debate. En Argentina, Lord, van a indagar a Cristina Fernández de Kirchner el 13 o el 14. El 13, ¿no? 13 de abril. 13 de abril. Dicen que después de la declaración la pueden dejar detenida. ¿De qué la acusa? Hay un juez Bonadío que lleva ¿de qué la acusa? De una cuestión que está relacionada con la compra de dólares a futuro, que es una decisión política de cualquier gobierno llevarla adelante o no. Un juez está intentando llevar a la cárcel a la expresidenta por una decisión de política económica. La decisión de establecer políticas económicas es del Poder Ejecutivo y de su ministro, del presidente o presidente y de su ministro o ministra de Economía. No puede haber un juez que diga, ay, a mí no me gusta su política económica, vaya, marche presa. No, igual como hicieron con Lula. Yo no quiero que usted sea ministro. No, y va a la justicia y atribuciones que no le corresponden. Pero el tema es que hay una gran parte de la población que está avalando esto. Hoy charlábamos y decíamos, hay 100.000 y pico de despedidos en la Argentina. Y hoy se suman muchos más porque termina marzo y se acaban los contratos de muchos el 21 empleados. de marzo se acababan 20.000 contratos en el Estado que no fueron renovados. Entonces yo el otro día le preguntaba a Fabián Restivo, que vino a analizar con nosotros la situación en Argentina. Bueno, pero lo que estoy viendo es que esas 100.000 y pico de personas y su familia no están protestando en la calle. Y hacíamos preguntas, bueno, pero la gente ¿qué dice? ¿No? Preguntamos a Argentina y nos decían, hay mucha gente que está festejando esto. ¿Festejando? Claro, porque se instaló la idea de que son todos militantes kirchneristas, gente que no iba a trabajar. Han demonizado de manera tan hábil, más allá de los errores del gobierno, que también son del gobierno pasado, que también fueron muy grandes, y de los procesos que tienen sus errores todos. Pero tenés una media opositora que te machaca, te termina generando una animadversión en grandes sectores de la población, y sobre todo las clases medias. Entonces ahora, qué bueno que los están sacando a todos los kirchneristas. Esto me hace un poco el recuerdo a la época de la Segunda Guerra Mundial también, ¿no es cierto? A través de la propaganda nazi se logra hacer precisamente esto con los judíos, con los gitanos, con aquellos que no estaban a favor del nacionalsocialismo. Pero es así, o sea, una propaganda tras otra, una cosa tras otra, que hasta llega a un punto en que uno llega a un importismo, me vale todo. Entonces es una situación que se está viendo y que lamentablemente, y hay que decirlo muy claro, un papel muy principal y prioritario en el resultado de ser los medios de comunicación. No había escuchado esa comparación, Lord, pero adhiero. Sí,
Porque Adhiero lo porque mismo. es la criminalización de un sector, sistemática de un determinado sector social o de un segmento político. No, incluso si uno observa, por ejemplo, la prensa en Alemania en los años 30, Sí. observa cómo hay una criminalización de la comunidad judía y de otros sectores minoritarios, la caricaturización, se hacían caricaturas en los cuales se los representaban como ratas o como otros animales o como cobayos, y eso fue generando un germen en la sociedad Definitivamente. que era una población que podía afectar la integridad de Alemania. E inclusive, perdón, y utilizaron en algún momento hasta el cine para precisamente manejar bien la propaganda, o sea, la imagen también. Y recuerdo que había también periódicos que hablaban precisamente y denunciaban la locura, si usted quiere, en ese momento de Adolf Hitler, pero nadie le tiraba bola. Mirá la portada que te ponemos a continuación. Ponchala ahí, porfa, Will. Esto es en Perú, El Comercio. La editorial El fin de la pandemia. La foto de Chávez y Dilma. Se refiere abajo, a ver si podemos leer, Marian, si vos te podés... Sí. Esto es parte de lo que venimos comentando, Lor. El llamado socialismo del siglo XXI parece estar en camino a su extinción, dice este diario conservador de Perú. Para que te des una idea, es, digamos, un estilo El Diario aquí de La Paz. Mira, nosotros, vos sabés que estás del otro lado, la posición editorial que manejamos en este espacio, ya la conocés, te la ponemos siempre sobre la mesa, creemos que todo el periodismo tiene que hacer eso para poner en claro las cosas. Pero después de ver tantas campañas en todos los países, creo que hasta yo me cansé de los procesos de cambio. Y bueno, acá que venga la oposición, ¿no? Sí, sí. La naturaleza del hombre al deseo de cambiar. Como decía Obama el otro día, dice, que te lo pusimos acá en Ojo con los Medios también, si yo leo lo que dicen algunos medios de comunicación y editorialistas de mi gobierno, ni siquiera a mí me da ganas de votar por mí. de votar porque me da miedo. Sí, Sí, sí. lógico. Me doy cuenta que soy un hombre muy peligroso. El trabajo de los medios de comunicación. Vamos a seguir un poquito más con Brasil, por favor. Artistas e intelectuales expresan su apoyo a Dilma. Dale, metele. Artistas e intelectuales brasileños expresaron este jueves su apoyo a la presidenta Dilma Rousseff. Su gobierno se ha visto debilitado aún más tras la ruptura de sus aliados del PMDB, mientras encara un procedimiento de destitución impulsado por la oposición. Manifesto dos pontos de cultura do Brasil. Mas nós estamos unidos aqui por causa do amor. Estamos unidos aquí por amor y tengo la certeza de que es el amor lo que hace que Dilma se levante todos los días con la cabeza en alto para luchar por un Brasil más justo a pesar de todas las agresiones e injusticias hechas en su contra. Injustiças feitas contra ela. Solo podía ser una guerrillera. Tendrán lucha. Vai ter luta! El acto se realiza durante una jornada en que la mandataria y su antecesor, Luis Ignacio Lula da Silva, buscan demostrar su fuerza con la convocatoria a movilizaciones. Sus prioridades son recomponer la base aliada y frenar el impeachment por supuesta manipulación de las cuentas públicas, proceso que consideran un golpe y una afrenta a la democracia. Não se une o país dessa. No se une a un país de esa forma. No se une al país destilando odio, rencor, rabia y persecución. No se puede hacer eso. Não se pode fazer isso. Si la mandataria es apartada de su cargo, el vicepresidente Michel Temer, del PMDB, asumiría las riendas del país. Bueno, lo destacábamos y lo veíamos, hay apoyo a Dilma también, y así como hay gente que dice que no. Pero, ay, como que estas cosas a uno los pone de malas, Tengo, no sé. tengo O sea, una angustia horrible así. después de hablar de estas Bueno, cosas. para eso, me gustaría que veamos la siguiente notita, la número 8. Es algo que hemos compartido, que se le he traído. Vamos a una parte tierna también en los medios de comunicación. A ver, A ver, ¿qué les parece? la ternura. Usted es un hombre tierno, Sí, ¿verdad? además de que usted sabe No que los años no le han machacado endurecido todavía, el corazón. todavía no. Todavía Bien. soy muy querendón y los creo. años te sacuden, ¿no? ¿Y cómo, no? ¿Y cómo? Pero ¿Y cómo? siempre hay una cosita que te da una sonrisa, te regala un abrazo, una florcita, algo. A ver. Esta notita.
Yo creo que se le puede designar una selfie panda, ¿no? O sea, Mañana que venga el panda conducido sí, con los medios. definitivamente. Che, ¿nos vamos al corte con una selfie? Por favor, a ver si entramos. ¿Acercamos? ¿Entramos ahí o cómo hacemos? Creo que ahí entramos. Dale, usted lleva al corte, director, mientras sacamos una selfie. Listo. No. Fin está. Segundo bloque de Ojo con los Medios, estamos al aire. Efectivamente, así es. Siendo exactamente las 21:25 en todo el territorio del Estado Plurinacional, con una temperatura de... ¿Cuántos grados en Puerto Suárez, Lor Anthony? Ahorita le digo. Un ratito le digo ahorita en Puerto Suárez. Perdón, la garganta está mal, ¿no? Ajá. A ver. Esto era en serio, bueno, bueno, mientras usted estamos conectados con el Servicio de Meteorología e Hidrología. Bien, mientras usted lo busca, vamos a charlar un rato más de Brasil. Doctor, adelante. Sí, vamos a ver una notita que hizo la CNN en la cual muestra las opiniones divididas en el Brasil respecto al gobierno de Dilma Rousseff y de Luis Ignacio Lula da Silva. El mecánico José das Graças amanece en su casa de la favela Parque da Cidade, en Río de Janeiro. Prepara el desayuno y bebe su café frente a unas imponentes vistas de la ciudad. José sigue la actualidad política del país con preocupación, ya que como férreo defensor del actual gobierno ve riesgos de que la presidenta Dilma Rousseff tenga su mandato interrumpido. Para José sería un gran retroceso. Con el gobierno PT hubo melhorías. Con el gobierno del Partido de los Trabajadores hubo mejoras, y muchas. Anteriormente también se robaba, pero ¿quién de la clase media o baja se podía comprar un coche, o viajar en un avión, o entrar a la universidad? Todo esto sucedió durante el gobierno de Lula. Su amigo Luis, también vecino de la misma favela, discrepa. Aunque votó durante 3 elecciones consecutivas a Lula da Silva y a Dilma Rousseff, ahora dice que ya no confía más en el Partido de los Trabajadores. Quien paga la cuenta de toda esta corrupción generalizada son los pobres, a través de los impuestos que pagan. La crispación política y social que se respira en Brasil se ha visto agravada últimamente por la entrada en escena de una figura que no deja a nadie indiferente en este país, la del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, que ha dividido a la opinión pública aún más, si cabe, entre defensores y detractores del gobernante Partido de los Trabajadores. Son pocos los brasileños que permanecen neutrales en este momento. Mientras los medios incendian el debate público con titulares de alto voltaje, la sociedad ha entrado de lleno en un conflicto político sin precedentes. Multitudes han inundado las calles brasileñas en los últimos días, a favor y en contra del gobierno de Dilma Rousseff, de la vuelta a la política de Lula da Silva y de la forma en la que los jueces manejan la denominada Operación Lavallato, que investiga un entramado de corrupción masiva descubierto en la estatal Petrobras. El sociólogo Ignacio Cano alerta de una radicalización del debate público. Brasil está caminando en la dirección de Venezuela, un país cada vez más polarizado, donde las instituciones cada vez forman parte de la batalla política, incluyendo al Poder Judicial y a la Fiscalía en los últimos tiempos. Y por tanto lo que se discute no es el principio, la norma, sino a favor de quién o contra quién uno está. Entonces eso es un fenómeno de consecuencias nefastas para la sociedad y para la propia institucionalidad. Mientras los jueces deciden el futuro político de Lula, actualmente suspendido de sus funciones como ministro de la Casa Civil, y el proceso de juicio político contra Dilma Rousseff avanza en el Congreso, en la calle ya se habla de trincheras. En una, el Brasil de la última década que se resiste al cambio de ciclo político. En otra, algo aún sin definir. Para CNN, Francho Barón, Río de Janeiro. Mientras veía la nota estaba pensando, ¿cuántas veces denunciamos operaciones políticas, mediáticas, psicológicas de Estados Unidos para influir en distintos escenarios y conflictos? Y dijimos, estimularon la guerra civil interna en Irak, quisieron hacer lo mismo en Bolivia en 2008, estimularon la desestabilización de Ucrania durante muchísimos años con un montón de dinero. Pero por el otro lado decimos, siempre hay un caldo de cultivo y esas operaciones se realizan sobre determinados procesos sociales.
Y también entendemos que la gente se cansa de escuchar todo el rato de los gobiernos de Venezuela, de Brasil, de Bolivia, de Argentina. Estados Unidos está detrás de estas campañas, aunque sea cierto. Y por otro lado también son ciertos los errores de los procesos de cambio. Les hago un ejercicio mental. Una pregunta a ustedes. ¿Qué porcentaje le darían de responsabilidad a los errores, si hablamos a nivel regional, a los errores de los procesos de cambio y a las desestabilizaciones de las derechas locales y de Estados Unidos? 30% errores propios. ¿30 errores propios? ¿70 desestabilización? 70 desestabilización, y obviamente me parece que hay un factor que se dice poco, y es que depende de cada país hay unas oligarquías o unos poderes fácticos de algunas características. En Brasil, el poder que tienen los medios de comunicación es descomunal, y la responsabilidad que tienen en el ataque al gobierno del Partido de los Trabajadores es enorme, sumado a sectores muy concentrados de la economía, que demostraron en las 2 elecciones que tuvo Lula que, a pesar de que no les afectó su poder adquisitivo y sus negocios, nunca terminaron votando por él, ni creyendo en él, justamente por su pasado de tornero de mecánico, de líder de los trabajadores, de líder de la CUT. Te la hago a vos y te la replanteo otra vez. Si tenemos en cuenta o coincidimos en que hay una restauración conservadora a nivel regional, en esa restauración, ¿qué responsabilidad tienen los errores propios? ¿Qué porcentaje y qué porcentaje de la desestabilización, de nuevo, de las oligarquías locales y de Estados Unidos? En mi caso yo creo que es un 25-75. Y el tema que también apunta, el tema de que a Estados Unidos no se le va a pasar el hecho de que se ha descuidado, ha dejado Latinoamérica acá y se ha ocupado del Medio Oriente de este otro lado. Ha permitido que estos procesos populares, entre comillas, a los cuales se manejaba muy bien a través de la derecha, desaparezcan un poco de la imagen y aparezcan nuevamente los gobiernos populistas, que le han hecho un frente a lo que decía y planteaba Estados Unidos siempre. Entonces, lo dice también en el libro muy claro para esta situación del análisis de Latinoamérica, las venas abiertas de América Latina, se plantea precisamente cómo era la movida del imperio, y cuando se descuidan un poco, aparecen estos gobiernos populistas, populares, gobiernos sociales, que le dan otra figura. Pero como uno ha estado acostumbrado a ese momento, si usted quiere, el neoliberal, entonces se han cometido errores. Esos errores se los ha pagado y se los está pagando ahora, porque es nuevamente la atención de Estados Unidos. Y es una maquinaria que no solamente aparece de un solo lado, sino aparecen de todos, como los topos, aparecen los agujeros y empiezan a afectar. Como digo, pueden decir que somos paranoicos, pero juntados a estas oligarquías, en el caso de Brasil, a algunos estratos sociales también que existen en Bolivia, no le perdonan a un proceso de cambio que le ha dado oportunidad a la gente más pobre, a la gente que no tenía nada. Yo me voy a jugar y le voy a decir 60% a los errores propios, 40% a las desestabilizaciones de las oligarquías y de Estados Unidos, pensando en que si vos haces bien las cosas y tenés una alta legitimidad, la desestabilización, que siempre existió, no te llega a afectar tanto. Partiendo de esa base, ¿no? Ya. Entendiendo también que cuando hay un gobierno nacional y popular, en cualquier país, no lo dejan gobernar, le hacen, sobre todo mediáticamente, la guerra, y cuando viene un gobierno de ellos, como el de Macri ahora, puede robarse y quedarse con todas las obras el mejor amigo del presidente, y esto no constituye ningún escándalo. Haciendo esa diferencia. Lo que pasa es de que lo que digo es que en 2006, 2007, 2008 había una conspiración todavía más grande contra Evo. Y en los primeros años del PT también. En los primeros años de la Revolución Bolivariana, en 2002, hasta le dieron un golpe de Estado. Pero ahí la gente estaba convencida de que quería salir a defender eso. Es complejo, ¿no? Pasa que se suma también que tenemos procesos, en algunos casos, en general,
todos no menos de 10 años. Y el Entonces desgaste también ya el desgaste es inevitable, digamos, incluso aunque seas impecable en tu gestión durante esos 10 años, Sí, no el podés verte, el ver todos los días la misma figura, cansa. Gobernar y ser la madre Teresa de Calcuta es imposible. Pero en el caso, por ejemplo, de Lula, termina su periodo de gobierno y la popularidad o el agrado que tenía era superior a 80%. al 80%. Pero porque se estaba yendo. Seguro que si decía, ay, ¿por qué no me quedo una más? Te bajaba de 80 a 40 en 3 días. Como Bachelet cuando se fue. Yo igual relativizaría esos números. Pero de todas ¿Los de aprobación? Los de aprobación y los de también desaprobación. Me parece que son muy volátiles. Demasiado volátiles. Yo no creo que Lula se haya ido con el 85% de aprobación, porque en las primeras vueltas no logró ganar en primera vuelta Lula, siendo el carismático que es Lula. Pero que también la situación política del Brasil es una mixtura de partidos que... Sí, pero eso no tiene nada que ver con los índices pero de pará, aprobación. vos podés decir, ¿usted aprueba la gestión de Lula? Sí, 80%. ¿Lo votaría? No. Y yo dudo que gente, ese tipo de desapasionamiento en la opinión política. Pero acá en Bolivia pasa. El 65 aprueba la gestión del presidente, pero el 49 fue a votar porque continúe. No, bueno, pero es distinto eso. ¿Y Porque por es qué? un referéndum en el cual vos no estás poniendo en juego si querés o no que continúe este proceso político, económico, social, sino estás diciendo no quiero que vos te vuelvas a presentar a un nuevo mandato. O sea, no se está jugando la figura del presidente. Digo, cuando hay encuestas que dicen que Dilma tiene 8, 10, 12%, digamos, yo no lo creo eso. Porque Dilma obtuvo, por ejemplo, en el nordeste de Brasil y en las periferias populares, obtuvo en la segunda vuelta y en la primera cifras cercanas al 70% de los votos. Yo no creo que eso se haya dado vuelta de esa manera. Vamos a ver qué opina Pedro Brigger, analista argentino, especialista en política internacional, sociólogo. Maneja una página también, si te interesa la información de América Latina, que es... Nodal. Noticias de América Latina. Nodal.am. Aparte es interesante porque suben noticias de los diferentes periódicos de América Latina y el Caribe. Lo vemos y lo escuchamos a Pedro Brigger. Meta. Los tiempos políticos se aceleran en el Brasil. La presidenta Dilma Rousseff insiste hace días en que ella no va a renunciar. Pero si plantea esto es porque efectivamente hay una movida para destituirla que ya viene hace meses. El juicio político, el famoso impeachment, es un tema clave que ha sido definido por el expresidente Lula da Silva como un golpe. Lo que dice Lula da Silva es que si no hay un motivo legal para un juicio político que está enmarcada en la Constitución del Brasil, se trata de un golpe. Claro que los golpes ya no tienen las características de la década del 60 o del 70, cuando eran los militares que tomaban el poder, cerraban el Congreso, prohibían los partidos políticos, los sindicatos, las movilizaciones. En estos días manejan otras circunstancias los opositores a los gobiernos de las corrientes llamadas progresista en el más amplio sentido de la palabra en América Latina. Por eso, cuando el jefe del ejército sale a decir que lo que se está en marcha es un juicio político, judicial, pero no un golpe militar, lo que está diciendo efectivamente es que hay una movida política judicial en contra de la presidenta. Cuando todos los actores plantean que no hay un golpe en movimiento desde la oposición, pero todo lo que hacen es insistir en que la presidenta tiene que renunciar, uno no puede dejar de tomar en cuenta estas palabras. Lo ha dicho el expresidente Fernando Henrique Cardoso, lo dice Aécio Neves, que perdió las elecciones en octubre de 2014 con la presidenta Dilma Rousseff. Este gobierno se acabó, es el fin. ¿Qué le queda a Dilma Rousseff y a Lula da Silva? Negociar para evitar el juicio político, aún perdiendo a su principal aliado en el Congreso. Desde el PT dicen, lo único que puede salvar a Dilma son las movilizaciones. ¿Podrá el PT movilizar a toda su base para impedir que Dilma caiga? Esa es la gran pregunta. Bueno, lo que es indudable es que ante todo
escenario tenemos harto trabajo, ¿no? Mucho trabajo. Gracias. Y más, digamos, en Brasil, donde la información cambia hora a hora. El partido aliado del Partido de los Trabajadores, el PMDB, se fue del gobierno, anunció que retiraba todos sus cargos. Hay ministros que parece que no quieren renunciar, que Lula los está convenciendo de que se queden, rumores de que Dilma les pidió que renuncien y van a empezar a hacer alianzas con otros partidos. Es decir, está bien calentito el clima y, como te contábamos en otras emisiones, el comandante Sallari va a viajar a Brasil para que sepamos de primera mano, para Ojo con los Medios y el Avia Yala Televisión, qué está pasando ahí. Estaba buscando la declaración de María Corina Machado desde Venezuela, líder opositora y golpista, que también está en una onda de Maduro renuncie ya. Y porque imagínese si efectivamente avanza este pedido judicial, se logra quitar a Dilma, que asuma al vicepresidente Temer, está generando una plataforma para Venezuela. Dice Aécio Neves, líder opositor brasilero que perdió las elecciones con Dilma, que él está dispuesto a apoyar a un ejecutivo liderado por Temer, el vicepresidente, y que va a ser un gobierno apolítico, dice. Palabritas que se buscan, creo, ¿no? Bueno, eso es lo que el dicho que dice que cuando alguien dice que no tiene ideología es porque es de derecha. Maracaibo se hace sentir, Maduro, vas a renunciar, dice María Corina Machado. ¿Por qué no renuncien todos? Pero aparte que renunciamos nosotros poder también. De hipnosis, vas a renunciar. Vamos a hacer una pausa. Bueno, hay una oleada de que Tomás Ayarwi también, que ha tenido tan buenas relaciones históricas con la Embajada de Estados Unidos, también ha pedido un juicio de responsabilidades para el presidente. Esa es la línea maestra, ¿eh? Salir de todo con juicios políticos. Están repitiendo el guioncito, ¿no? Si lo sacan a Macri también está todo bien. Pero no va a pasar, ¿no? Bueno, dale. Y que vayan todos al Tribunal Penal ¿no? Que vayan a la Corte Penal Internacional. Todos, vayan todos juntos. Ya fue Norma Pirola a pedir que lleven a Evo a la Corte Penal Internacional. Fue Oliva hasta Holanda para meter una causa por crímenes de lesa humanidad contra Maduro. Sí. Dale, corte y regresamos en unos minutitos nada más. No te pierdas nuestro último bloque. Vamos a hablar un ratito de Argentina. Bueno, vamos, último bloque. Hora de hacernos un ratito de... Bien, disculpen. Momento de hacer un poco de autobombo, Lor Anthony, porque hoy salió la contratapa del periódico argentino Página 12, uno de sus más prestigiosos editorialistas, columnista generalmente de los días domingos, aunque ahora en este panorama los editorialistas de los domingos de Página 12 están escribiendo casi toda la semana. Y porque pasa de todo. Sí, esto quiere decir que la coyuntura política está muy ajetrada, obviamente. Pero ¿qué dice Martín Granowski hoy? Y bueno, en las redes sociales está también, y ustedes lo pueden ver, en Ojo con los Medios también, el periodista Martín Granowski enumera una serie de qué cosas se pierden con la censura a Telesur. Entre ellas, habla del hashtag Invasión USA, o la etiqueta Invasión USA, que obviamente ha sido hecha por ustedes. Dice, ¿dónde puede...? Del documental, Del documental, sí. Del documental que se habla sobre la salida de Telesur, que ha marcado parte de la agenda informativa toda la semana, de la salida de Telesur de Argentina. Y hace una columna en donde describe qué no vas a poder ver si no se puede sintonizar Telesur. Y bueno, básicamente dice, ¿dónde puede enterarse uno de lo que piensa Evo Morales? Figura de peso mundial como Mujica, pregunta. En Telesur responde, además de YouTube, ¿por dónde pasa la Invasión USA? El riquísimo documental sobre la historia de las relaciones entre los Estados Unidos y Bolivia, realizado por Andrés Sallari con la investigación periodística de Mariano Vázquez. Lo destaca en esta
página 12 de Argentina, y nos parece muy interesante que lo mencionen porque es un trabajo que se ha realizado y que tiene sus repercusiones. Que se ha realizado desde Bolivia y que se emitió o se estaba emitiendo por Telesur, y ahora en Argentina no se lo puede ver más. Exactamente. Bueno, así que, gracias a Martín Granovsky, y queríamos hacernos este pequeño espacio de autorreconocimiento. Disculpen ustedes, pero... un poquito de ego. Sí, sí, no, pero es sí importante, vale la producción. No, pero aparte es una nota interesante en cuanto a todo lo que se pierde al salir la cobertura de Argentina, porque como dijimos acá, es legítimo si el Estado argentino no quiere ser parte del paquete accionario de la cadena Telesur, por lo que sea, por posiciones políticas, ideológicas, de contenido, lo que sea, pero lo que no es legítimo es quitarlo de los cable operadores de la República Argentina, porque dejas a un montón de gente sin poder verlo. Y que la excusa sea decir que no había plata cuando se sube el salario al presidente y a sus ministros. O sea que usted me dice que si, porque estábamos pensando con Mariano, ir a Buenos Aires y ofrecer ojo con los medios al ministro de Comunicación de Macri. No, le va a decir no hay platita, vuélvase con unos ñoquis después. Pero es que eso es lo que dijo su ministro de Comunicación, no hay plata, no podemos. ¿Cómo se ha extendido el término ñoqui por América Latina, no? Y... ya no remite a las pastas. Así que... ¿cuánto tiempo nos queda? ¿Vamos a Venezuela o a la censura? No, vamos a hablar a propósito de la censura a Telesur, de que estábamos comentando también, y te mostramos el programa de Roberto Navarro que tiene en C5N. Te contamos que hizo una denuncia muy fuerte contra el socio y amigo, mejor amigo de Mauricio Macri, que se ha adjudicado un montón de obras por tráfico de influencias. Roberto Navarro quiso hacer el programa en C5N, lo anunció y no lo pudo hacer por presiones gubernamentales y mediáticas. Lo puso en las redes y nosotros te lo mostramos acá. Pero después volvió a hacer el programa y con el título La censura de Macri lo abría con un clip de esta manera. Lo vemos, es la 11, por favor. Dale. Media Argentina, cada vez que puede viajar, elige prioritariamente viajar a Estados Unidos. ¿Por qué? Que consumimos en un país donde somos los reyes de la carne, McDonald's ha tenido el éxito que ha tenido. Entonces digo, hay algo ahí que no es sincero. ¿Por qué hay una bandera canadiense en tu mochila? Bueno, algunas personas en Europa tienen la impresión de que Estados Unidos ha tomado decisiones estúpidas en los últimos 5 años. Así que durante una semana seré canadiense. Creo que papá va a delatarte. Esa bandera es mía, no se metan con Texas. ¡Somos la fuerza, perdedores! En esta última década nos habíamos convertido en los pobres, estábamos en el barrio de afuera del mundo. Y Macri está diciéndole al mundo que quiere volver a sentarse. Los buitres se visten de etiqueta, son lobos feroces disfrazados de ovejas. Creo que Argentina es un buen ejemplo de un cambio que ha ocurrido en cuanto a las relaciones con Estados Unidos, con otros gobiernos y otros países en general. El cambio llegó a América. ¡Sí! ¡Obama! ¡Cambio! ¡A cambiar! ¡Vamos! ¡El tipo es genial! ¡Es tan perfecto y genial! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí, sí puedo! ¡Sí, sí puedo! Sí se puede. Sí se puede. El gobierno lo que dice es que vos vas a ser un presidente débil frente a las corporaciones, frente a los fondos buitres, frente a los grupos económicos. Vamos a ver. Vamos a ver. A los fondos buitres, todo eso está pasando por el sistema judicial y creo que el presidente Macri ha iniciado una propuesta considerada por el Parlamento argentino. Yo tengo que tener mucho cuidado de no brindar comentarios sobre eso debido a la naturaleza de nuestro sistema legal.
Señor, hay un tipo vestido medio de payaso ahí que quiere entrar. Mirá. Hello. Good evening. I would please ask you to keep your voices down. We are having our reunion next door and would appreciate that. ¿Por qué no te mandás a mudar, gringo de mierda? Haz una movilización central en contra de este imperio yanqui. No llegamos a abril. ¿Qué hacemos si no llegamos a abril? ¿Lo tenés en la cabeza el plan B de ninguna manera, o sí? No, hoy no hay plan B. No hay plan B. No hay plan B, pero esto aparte es un Sale. tema. ¿Estás seguro que Tiene sale? que salir. A ver, si no sale tenemos un problema mucho más grande como país. Si no sale, te preocupás. Nos tenemos que preocupar todos. ¿Hay espalda para bancarse semejante cambio? Todo depende si arreglás con los holdouts o no. Eso va para cualquier candidato a presidente. Por supuesto, este es la bifurcación. O vas por el camino del ajuste si no arreglás, o vas por el camino de la confianza si arreglás. El presidente Macri, en efecto, es un hombre apresurado, por así decirlo. Me ha impresionado favorablemente porque se ha movido rápidamente con respecto a las reformas que había prometido para crear un crecimiento económico sostenible, inclusivo, para conectar a Argentina con la comunidad mundial. Sinceramente, creo que lo que le estamos pidiendo es que vayan y negocien mejor. No es más que eso. Es el 7%. Que no haya tanto apuro. Que no cedan tan fácil. Bueno, para cerrar yo te diría, Lord, Doctor y a todos ustedes, que evidentemente lo que está detrás de toda esta restauración conservadora, que seguro nuestros procesos tienen cuestiones de corrupción, de ineficiencia, de errores de discurso, todo lo que querramos, porque todos nos equivocamos en la vida cuando formamos parte de un gobierno, de un ejecutivo, de un proceso también, todos nos equivocamos. Pero lo que está detrás de esta restauración conservadora es la bandera Gringolandis, claramente. Lo ves a Macri diciendo, ay, nosotros vamos a Miami, comemos en McDonald's. El juez que está... No, ¿quién es el que dijo que desde Brasil que si salía Dilma podían volver a viajar a Miami porque bajaba el dijo dólar? Pretaneto, que es el juez que impidió que Lula sea ministro de la Casa Civil. Dijo, si cae Dilma, cae el dólar y volvemos a Miami y a Orlando. Entonces lo que está detrás de toda esta derecha, evidentemente que es una posición absolutamente de cesión de soberanía de los gringolandis, otra vez más, como vivimos históricamente hasta la llegada de los procesos de cambio. Y la batalla que se está dando la pueden disfrazar como quieran, pero la geopolítica es esa. Lord, ¿nos vamos? No sé si usted quiere... No. Cierre usted el programa hoy, Lord, y nos vamos a ir con la 12, por favor, la editorial de Roberto Navarro. Nada, que sigan escuchando, sigan viendo, escuchen y vean mejor las cosas, y vean por dónde viene la movidita. No nos crea a todos nosotros, pero ni tampoco a ellos. A lo del otro lado, ¿no? Menos a ellos. Y menos a ellos. Chao, chao. Me voy. Te contamos quién era y qué venía a hacer Mauricio Macri desde que se comenzó su campaña. Desde que comenzó la campaña. Te dijimos que era un hombre con procesos penales serios, entre ellos contrabando agravado, que venía a gobernar para los ricos. Cuando Mauricio Macri asumió, sacó de los medios de comunicación a prácticamente todos los periodistas que sabía iban a ser críticos con él. Entre ellos, al que para mí es el mejor periodista del país y está hoy acá con nosotros, Víctor Hugo Morales. En estos casi 4 meses te fuimos contando y explicando cada una de las medidas económicas, todas a favor del poder económico y en detrimento de los trabajadores. Pero la semana pasada tocamos un límite. Quisimos mostrarte un informe, el socio del presidente, y no pudimos. El socio del presidente es Nicolás Caputo, socio en lo privado y en lo público. Un hombre que gobernó durante 8 años la ciudad de Buenos Aires junto con Mauricio Macri, yendo todos los días y sentándose en el despacho de Mauricio Macri, a tomar decisiones, entre ellas otorgándose obra pública a él mismo, en licitaciones por precios irrisorios que después cobraba 10, 20 o 30 veces más. Dentro de un rato lo vamos a hablar. Pero tocamos un límite. No la pudimos dar la información. Es la primera vez que en democracia un canal de televisión pasa durante 72 horas la promo de un informe
y luego ese informe no sale al aire. Ese hecho se dio en el contexto de una enorme presión del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y de los grandes medios de comunicación sobre el Grupo Indalo, dueño de C5N. Mauricio Macri no quiere que se sepa nada de lo que hace ni de lo que va a hacer. No quiere que se sepa, por ejemplo, un dato como el que dio Alfredo Zayat hoy en página 12, que los despidos en el primer bimestre fueron los más grandes desde que hay registros en 1985. No quiere que se diga en programas como en televisión como este de enorme audiencia. Eso no se puede decir en televisión. Y tiene la protección de los grandes medios de comunicación para que esas cosas no se digan. Y cada vez quedan menos voces y quizá pronto no quede ninguna.